y enseñó su Velázquez a Swann. Pues me parece que lo conozco, observó Swann con la mueca de persona doliente para quien hablar supone ya una fatiga. Sí, dijo el duque, inquieto por la tardanza del entendido en expresar su admiración. Probablemente lo ha visto en casa de Gilbert. Ah, claro, ya me acuerdo. ¿Qué cree usted que es? Bueno, si lo tenía Gilbert, probablemente sea uno de sus antepasados, dijo Swann con una mezcla de ironía y deferencia hacia una grandeza que le habría parecido descortés y ridículo ignorar, pero de la que, por buen gusto, prefería hablar solo en broma. Por supuesto que lo es, dijo en tono áspero el duque. Es Boso, ya no sé qué número de los Guermantes, pero a mí eso me importa un bledo. Ya sabe usted que no soy tan feudal como mi primo. He oído pronunciar el nombre de Rigaud, de Mignard, de Velázquez incluso, dijo el duque clavando en Swann unos ojos de inquisidor y de verdugo para tratar de leer en su pensamiento y de influir en su respuesta. En fin, concluyó, porque cuando se veía obligado a provocar artificialmente una opinión que deseaba, tenía la facultad al cabo de unos instantes de creer que había sido emitida de manera espontánea. Ánimo, nada de cumplidos. ¿Cree que pueda ser de uno de los grandes pontífices que acabo de nombrar? No, fue la respuesta de Swann. En fin, yo de estas cosas no entiendo nada. No me corresponde a mí decidir de quién es esta antiguaya, pero usted, un entendido, un maestro en la materia, ¿a quién lo atribuye? Swann vaciló un instante ante aquella tela que visiblemente encontraba horrorosa. A la malevolencia, respondió riendo al duque, quien no consiguió reprimir un impulso de rabia. Cuando ésta se hubo calmado, son ustedes muy amables. Esperen un momento, Orión. Voy a ponerme mi traje de pingüino y vuelvo. Mandaré de decir a mi parienta que están esperándolas ustedes dos. Hablé un instante con Swann del caso Dreyfus y le pregunté cómo es que todos los Guermantes eran antidreyfusistas. En primer lugar, porque en el fondo todas esas gentes son antisemitas. Respondió Swann que sin embargo sabía de sobra por experiencia que algunos no lo eran, pero que, como todos los que están apasionadamente unidos a una opinión, prefería, para explicar que ciertas personas no la compartiesen, suponerles alguna razón preconcebida, un prejuicio contra el que no había nada que hacer, antes que unas razones sobre las que fuera posible discutir. Por otra parte, llegado prematuramente al término de su vida, como un animal fatigado al que se acosa, odiaba aquellas persecuciones y volvía al redil religioso de sus padres. Por lo que hace al príncipe de Guermantes, respondí, es cierto, ya me habían dicho que era antisemita, de ese ni siquiera hablo. Lo es hasta tal punto que cuando era oficial prefirió aguantar un dolor de muelas espantoso antes de consultar al único dentista de la región, que era judío, y más tarde dejó quemarse un ala de su castillo en la que se había declarado un fuego porque habría tenido que pedir las bombas contra incendio al castillo vecino, que es de los Roche. ¿Va usted por casualidad esta noche a su casa? Sí, me respondió, aunque estoy muy cansado, pero me ha mandado un neumático para advertirme de que debía decirme una cosa. Siento que voy a estar demasiado malo en los próximos días para ir a su casa o para recibirle. Me agitaría demasiado. Prefiero acabar con esto cuanto antes. Pero el duque de Guermantes no es antisemita. De sobra ve usted que sí, dado que es antidreyfusista, me respondió Swann sin darse cuenta de que hacía una petición de principio. Lo cual no impide que me apene por haber decepcionado a este hombre, me dijo, a este duque, por no admirar su pretendido Mignard o lo que sea. En última instancia, continué volviendo al caso Dreyfus, la duquesa es inteligente, ¿no? Sí, es encantadora, aunque en mi opinión todavía lo era más cuando aún llevaba el título de princesa de Sloane. Su inteligencia ha tomado no sé qué de más anguloso. Todo eso era más tierno en la gran dama juvenil. Pero, en fin, jóvenes o menos jóvenes, hombres o mujeres, ¿qué quieren? Todas estas gentes son de otra raza. No se llevan impunemente 1000 años de feudalismo en la sangre. Como es lógico, cree que eso no influye para nada en su opinión. Sin embargo, Robert de Saint-Loup es dreyfusista. Ah, mejor entonces, sobre todo porque, como usted sabe, su madre está muy en contra. Me habían dicho que Saint-Loup lo era, pero no estaba seguro. Me da un gran placer. No me sorprende, es muy inteligente, y eso ya es mucho. El dreyfusismo había vuelto a Swann extraordinariamente ingenuo, y dado a su forma de ver un impulso, un extravío más notable todavía
de lo que había hecho en el pasado su matrimonio con Odette. Mejor habría sido llamar a este nuevo cambio de clase un retorno a su clase, y no era sino honroso para él, porque de nuevo le ponían en la senda por la que habían caminado los suyos y de la que lo habían desviado sus relaciones aristocráticas. Pero precisamente en el momento en que, gracias a los elementos heredados de su ascendencia, le era dado ver con tanta lucidez una verdad todavía oculta para las gentes del mundo, Swann se mostraba sin embargo de una ceguera cómica. Remitía todas sus admiraciones y todos sus desprecios a la prueba de un criterio nuevo, el dreyfusismo. Que el antidreyfusismo de Madame de Bontemps le hiciese juzgarla estúpida no era más sorprendente que el hecho de que, cuando él se había casado, lo hubiera encontrado inteligente. Tampoco resultaba demasiado grave que la nueva ola alcanzase asimismo en él a los juicios políticos, llevándole a olvidar que había tratado de hombre vendido, de espía de Inglaterra, que era un absurdo círculo de Guermantes, a Clemenceau, a quien ahora declaraba haber tenido siempre por una conciencia, por un hombre de hierro, como Corneli. No, nunca le he dicho otra cosa, está usted confundido. Pero, superados los juicios políticos, la ola echaba por tierra en Swann los juicios literarios e incluso la forma de expresarlos. Barrés había perdido todo su talento y hasta sus obras de juventud eran debiluchas, apenas si podían releerse. Inténtelo, no podrá usted llegar al final. ¿Qué diferencia con Clemenceau? Personalmente no soy anticlerical, pero comparado con él, se da uno cuenta de que Barrés no tiene nervio. Qué grandísimo sabio es el viejo Clemenceau, cómo domina su lengua. Por otra parte, ¿qué derecho habrían tenido los antidreyfusistas a criticar estas locuras? Según ello, una persona era dreyfusista porque era de origen judío. Si un católico practicante como Sainet también estaba a favor de la revisión, era porque Madame Verdurin, que actuaba con un radicalismo feroz, lo había convencido. Ella estaba ante todo en contra de los meapilas. Sainet era más tonto que malo y no sabía el daño que la patrona le hacía. Y si le objetaban que también Brichot era amigo de Madame Verdurin y miembro de la Patrie Française, replicaban que sí, pero que era más inteligente. ¿Lo ve alguna vez?, le preguntó a Swann refiriéndose a Saint-Loup. No, nunca. El otro día me escribió para que pida al duque de Monchy y a varios más que voten por él en el Jockey, donde por lo demás ha entrado a toda vela, a pesar del caso Dreyfus. Nadie ha planteado cuestión. De todos modos, le diré que desde todo esto no he vuelto a poner los pies en ese sitio. Volvió Messier de Guermantes y poco después su mujer, totalmente arreglada, alta y soberbia en un vestido de raso rojo, con la falda bordada de lentejuelas. Llevaba en el pelo una gran pluma de avestruz teñida de púrpura y sobre los hombros un echar de tul del mismo rojo. Qué buena idea la de forrar su sombrero de verde, dijo la duquesa, a la que no se le escapaba nada. Además, Charles, en usted todo es bonito, tanto lo que lleva puesto como lo que dice, lo que lee y lo que hace. Swann, mientras, sin dar la impresión de oírla, contemplaba a la duquesa como hubiera hecho con un cuadro de un maestro, y buscó luego su mirada, haciendo con su boca ese mohín que significa diablo. Madame de Guermantes se echó a reír. Le gusta mi toilette, estoy encantada, pero debo decir que a mí no me gusta tanto. Continuó con expresión desapacible. Dios mío, qué aburrido es vestirse y salir cuando tanto le gustaría a una quedarse en casa. Qué rubias tan magníficos. Ah, mi querido Charles, cómo se ve que por lo menos usted entiende, y no como ese bruto de Montserfil, que me preguntó si eran auténticos. Debo decir que yo nunca he visto otros tan hermosos. Es un regalo de la gran duquesa. Para mi gusto son un poco grandes, un poco vaso de Burdeos lleno hasta los bordes. Pero me los he puesto porque esta noche veremos a la gran duquesa en casa de Marie Gilbert, añadió Madame de Guermantes sin sospechar que esa afirmación echaba por tierra las del duque. ¿Qué hay en casa de la princesa?, preguntó Swann. Nada especial, se apresuró a responder el duque, a quien la pregunta de Swann había hecho pensar que no estaba invitado. Pero, ¿cómo va así? Eso es decir que ha convocado a toda la pandilla de amigos. Será un aburrimiento de muertos. Lo único bonito, añadió mirando a Swann con un aire delicado,
Si la tormenta que hay en el aire no estalla, serán esos maravillosos jardines. Ya los conoce usted. Estuve allí hace un mes, en el momento en que los lilos estaban en flor. Es imposible hacerse una idea de lo hermoso que podía ser aquello. Y además el surtidor. En fin, es realmente Versalles dentro de París. ¿Qué clase de mujer es la princesa?, pregunté yo. Pero si usted ya sabe, porque la ha visto aquí, que es hermosa como la luz del día y también un poco idiota, muy gentil a pesar de toda su altivez germánica, llena de corazón y de meteduras de pata. Swann era demasiado sutil para no darse cuenta de que Madame de Guermantes trataba en ese momento de exhibir el espíritu Guermantes, y a poca costa, porque se limitaba a utilizar de nuevo, bajo una forma menos perfecta, viejas ocurrencias de ella misma. No obstante, para demostrar a la duquesa que comprendía su intención de ser divertida, y como si realmente lo hubiera sido, puso una sonrisa algo forzada, causándome con aquel particular gesto de falta de sinceridad el mismo embarazo que sentía tiempo atrás al oír a mis padres hablar con Monsieur de Vintel de la corrupción de ciertos ambientes, cuando sabían perfectamente de que era mayor la que reinaba en Montjuïc, o a Legrand, utilizar las expresiones más matizadas en presencia de necios, escoger epítetos delicados aun a sabiendas de que un público rico o chic pero iletrado no podía entenderlos. Pero Orián, ¿qué está usted diciendo?, intervino Monsieur de Guermantes. Tonta Marie lo ha leído todo y es musical como un violín. Pobrecito Bassin, parece usted un niño recién nacido, como si no se pudiese ser todo eso y un poco idiota. Aunque idiota es algo exagerado. No, es algo nebulosa. Es Hesse Darmstadt, Sacro Imperio, Iñoña. Basta su pronunciación para ponerme de los nervios, pero por lo demás reconozco que es una chiflada encantadora. En primer lugar, la sola idea de haber descendido de su trono alemán para ir a casarse muy burguesmente con un simple particular. Cierto que lo ha escogido ella. Pero si resulta, dijo volviéndose hacia mí, pero si resulta, dijo volviéndose hacia mí, que usted no conoce a Gilbert, le daré una idea. Una vez se metió en cama porque yo le había dado una tarjeta de visita de Madame Carnot. Pero mi querido Charles, dijo la duquesa para cambiar de conversación, viendo que la historia de su tarjeta de visita a Madame Carnot parecía contrariar a Monsieur de Guermantes. ¿Sabe que no me ha mandado la fotografía de nuestros caballeros de Rodas, a los que tanto aprecio por usted y con los que tantas ganas tengo de trabar conocimiento? Mientras, el duque no había dejado de mirar fijamente a su mujer. Orián, por lo menos, habría de contar las cosas como sucedieron y no comerse la mitad. Hay que decir, rectificó dirigiéndose a Swann, que a la embajadora de Inglaterra de entonces, que era una mujer buenísima, pero que vivía un tanto en la luna y solía cometer este tipo de torpezas, se le había ocurrido la idea bastante estrambótica de invitarnos en compañía del presidente y de su esposa. Nosotros nos quedamos, incluido Orián, bastante sorprendidos, sobre todo porque la embajadora conocía de sobra a la gente de nuestro círculo para no invitarnos precisamente a una reunión tan extraña. Había un ministro que había robado. En fin, dejémoslo. Nadie nos había advertido. Habíamos caído en la trampa. Por lo demás, hay que reconocer que todas aquellas personas eran muy educadas. Solo que aquello estaba bien así. Madame de Guermantes, que no me hace con mucha frecuencia el honor de consultarme, se creyó en el deber de ir a dejar su tarjeta aquella misma semana al Elíseo. Gilbert quizás exageró un poco viendo en ese paso algo así como una mancha en nuestro apellido. Pero no debemos olvidar que, dejando a un lado la política, Monsieur Carnot, que por lo demás ocupaba muy decorosamente su puesto, era nieto de un ministro del tribunal revolucionario que en un solo día hizo perecer a 11 de los nuestros. Entonces, Bassin, ¿por qué iba usted a cenar todas las semanas a Chantilly? El duque d'Aumar no era menos nieto de un miembro del tribunal revolucionario, con la diferencia de que Carnot era un buen hombre y Felipe Igualdad un canalla infame. Pido disculpas por interrumpirles, pero es para decir que he enviado la fotografía, dijo Swann. No comprendo que no se la hayan entregado. No me sorprende demasiado, dijo la duquesa.
Mis criados solo me dicen lo que les parece oportuno. Probablemente no sienten ningún aprecio por la orden de San Juan. Y llamó. Ya sabe usted, Urián, que cuando iba a cenar a Chantilly lo hacía sin entusiasmo, sin base, sin entusiasmo, pero con el camisón por si el príncipe le pedía que se quedase a dormir, cosa que por lo demás rara vez hacía, como perfecto patán que era, lo mismo que todos los Orleans. ¿Pero con quién cenamos en casa de Madame de Saint-Aubert?, preguntó Madame de Guermantes a su marido. Aparte de los comensales que ya sabe, estará invitado de última hora el hermano del rey Teodosio. Ante la noticia, los rasgos de la duquesa respiraron alegría y sus palabras aburrimiento. ¡Ay, Dios mío, más príncipes todavía! Pero este es simpático e inteligente, dijo Swann. No del todo en cualquier caso, respondió la duquesa, dando la impresión de buscar las palabras para que su pensamiento resultase más original. ¿Se ha fijado usted en que entre los príncipes hasta los más simpáticos no lo son del todo? Sí, se lo aseguro. Siempre tienen que tener una opinión sobre lo que sea, y como no tienen ninguna, se pasan la primera parte de su vida preguntándonos las nuestras, y la segunda sirviéndonoslas como suya. Están absolutamente obligados a decir que esto se ha interpretado bien y aquello otro menos bien. No hay ninguna diferencia. Por ejemplo, ese pequeño Teodosio chico, no recuerdo su apellido, me preguntó cómo se llamaba un motivo orquestal. Le contesté, dijo la duquesa con los ojos brillantes y echándose a reír en sus bellos labios rojos, pues se llama motivo orquestal. Pues bien, en el fondo no quedó satisfecho. Ah, mi querido Charles, continuó Madame de Guermantes, qué aburrido puede ser cenar fuera. Hay noches en que una preferiría morirse, aunque morirse quizás sea igual de aburrido, dado que no se sabe lo que es. Apareció un lacayo. Era el joven novio que había tenido unas palabras con el portero hasta que la duquesa, en su bondad, había puesto entre ambos una paz aparente. ¿Tengo que ir esta noche a informar de la salud del señor Marqués d'Osmond?, preguntó. Ni por asomo, no haga nada antes de mañana por la mañana. Y no quiero ni que se quede usted aquí esta noche, pues solo faltaría que su lacayo, ese al que usted conoce, viniese a traerle noticias y a decirle que fuese a buscarnos. Salga, márchese usted donde quiera, váyase de juerga, duerma fuera. No quiero tenerle aquí hasta mañana por la mañana. Una alegría inmensa rebosó en la cara del lacayo. Por fin iba a poder pasar largas horas con su prometida, a la que casi no podía ver desde que, a raíz de una nueva escena con el portero, la duquesa le había explicado amablemente que más valía no salir para evitar nuevos conflictos. Ante la idea de tener por fin su noche libre, nadaba en una felicidad que la duquesa notó y comprendió. Sintió como si se le encogiese el corazón y una comezón de todos sus miembros a la vista de aquella felicidad que se permitían sin su consentimiento a escondidas de ella, una felicidad que le irritaba y le daba celos. No va sin, al contrario, que se quede aquí, que no se mueva de la casa. Pero, Orián, es absurdo. Toda su gente está allí. Además, a medianoche tendrá usted a la sastra y al vestuario y al de vestuario para nuestro baile de disfraces. No puede sernos de ninguna utilidad, y como solo él es amigo del lacayo de mamá, prefiero 1000 veces mandarlo fuera de aquí. Escuche, Basin, déjeme a mí. Precisamente tengo que mandarle a decir algo durante la velada. No sé muy bien a qué hora. Sobre todo, no se mueva de aquí ni un minuto, dijo al desesperado lacayo. Si siempre había continuas peleas y no se quedaba mucho tiempo en casa de la duquesa, la persona a la que había que atribuir aquella guerra constante era totalmente inamovible. Pero no se trataba del portero. Cierto que, para las faenas pesadas, para los martirios más fatigosos de infringir, para las riñas que terminaban a golpes, la duquesa le confiaba los más pesados instrumentos. Además, desempeñaba su papel sin sospechar que se lo hubiesen confiado. Admiraba como los criados la bondad de la duquesa, y los lacayos poco clarividentes, una vez que el portero se había marchado, iba a menudo a ver a François, asegurándole que la casa del duque había sido la mejor colocación de París de no haber sido por la portería. La duquesa utilizaba la portería como se utilizó durante mucho tiempo el clericalismo, la masonería, el peligro judío, etc. Entró un lacayo. ¿Por qué no me han subido el paquete que ha mandado traer Monsieur Swann? Pero, a propósito, ¿cómo
Como usted sabe, Charles, mamá está muy enferma. ¿Ha vuelto ya Jules, que ha ido a informarse de la salud del señor Marqués d'Osmond? Acaba de llegar, señor duque. Se espera de un momento a otro que el señor Marqués fallezca. Ah, está vivo, exclamó el duque con un suspiro de alivio. Se espera, se espera. Vaya Satanás que está usted hecho. Mira, mientras hay vida, hay esperanza, nos dijo el duque con aire jovial. Ya me lo daban por muerto y enterrado. Dentro de 8 días estará mejor que yo. Son los médicos los que han dicho que no pasará de esta noche. Uno quería volver un poco más tarde. Su jefe le ha dicho que era inútil. El señor Marqués ya debería estar muerto. Solo ha sobrevivido gracias a unas lavativas de aceite alcanforado. Cállese, pedazo de idiota, gritó el duque en el colmo de la ira. ¿Quién le ha preguntado nada? ¿No ha comprendido usted nada de lo que le han dicho? No han sido a mí, han sido a Jules. ¿Quiere callarse? Gritó el duque. Chilló el duque, volviéndose hacia Swann. Qué suerte que esté vivo. Recuperará las fuerzas poco a poco. Estar vivo después de una crisis como esa ya es algo excelente. No se puede pedir todo a la vez. Una pequeña lavativa de aceite alcanforado no debe de ser desagradable. No debe de ser desagradable, dijo el duque frotándose las manos. Está vivo. ¿Qué más se puede pedir? Después de haber pasado lo que ha pasado, ya es un milagro. Hasta es de envidiar un temperamento así. Ah, los enfermos. Con ellos se tienen unos cuidados que nadie se toma con nosotros. Esta mañana, un barbian de cocinero me ha preparado una pierna de cordero con una salsa barnesa, que le ha salido de maravilla, lo admito, pero precisamente por eso me he puesto tanta que todavía la tengo en el estómago, y nadie viene a preguntarme por mi salud, como ocurre con mi querido Amanien. Hasta diría que se preocupan demasiado, eso le agota. Hay que dejarle respirar. Están matando a ese pobre hombre con tanto ir a su casa. En resumidas cuentas, dijo la duquesa al lacayo que ya se retiraba, había pedido que me subiesen el sobre con la fotografía que me ha mandado Monsieur Swann. Señora duquesa, es tan grande que no sabía si pasaría por la puerta. Lo hemos dejado en el vestíbulo. ¿Quiere la señora duquesa que se lo suba? Bueno, no. Habría debido decírmelo, pero si es tan grande la veré dentro de un rato cuando baje. También se me ha olvidado decir a la señora duquesa que la señora condesa Molé había dejado esta mañana una tarjeta para la señora duquesa. ¿Cómo? ¿Esta mañana? Dijo la duquesa con aire contrariado. Porque no le parecía oportuno que una mujer tan joven se permitiese dejar tarjetas de visita por la mañana. A eso de las 10, señora duquesa. Enséñeme esas tarjetas. En cualquier caso, Orián, cuando usted dice que María ha tenido una idea estrambótica casándose con Gilbert, prosiguió el duque, que volvía a su conversación inicial, es usted la que tiene un singular modo de escribir la historia. Si alguien ha hecho el imbécil con ese matrimonio, ha sido Gilbert, precisamente por haberse casado con una pariente tan cercana, del rey de los belgas, que ha usurpado el apellido de Brabante, que es nuestro. En una palabra, tenemos la misma sangre que los Hesse y de la rama primogénita.